el momento estamos obviando la existencia de la señal, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, voltaje colector emisor al que me refiero es el de continuo únicamente. El voltaje desde aquí hasta aquí. ¿Cómo lo calculo? Simplemente le resto a VCC el voltaje en la resistencia de colector. Entonces a VCC le voy a restar el voltaje en RC, que es RC por IC, ¿cierto? Ley de Ohm simplemente. ¿Cuánto es eso? 9 menos RC, que vale 1000, 10 a la 3, por IC, que es 4.1 por 10 a la menos 3. Eso me da, ¿cuánto? 4.9, ¿cierto? Voltios. Bien. Entonces el punto Q tiene voltaje colector emisor 4.9. Comparamos con VCC siempre para determinar la ubicación del punto Q en la región de trabajo. O podríamos inclusive trazar la recta de carga y en ella ubicar al punto Q. Entonces aquí pongo voltaje colector emisor, aquí corriente de colector. Trazo la recta de carga, es una recta comprendida en el primer cuadrante, teniendo cortes tanto en el eje vertical como en el horizontal. En el horizontal corta en 9, ¿sí? Es decir, en VCC. Tengo 9 cuadritos, 2, 4, 6, 8, 9 aquí. Esto está en voltios. En cambio, la corriente de colector la voy a poner en miliamperes. El punto de corte corresponde a VCC dividido IC. VCC es 9 dividido RC, que es 1000, sería 9 miliamperes. Voy a poner medio cuadrito para un volt, para una miliampere, eso sería aquí 2, 4, 6, 8 y 9 en la mitad. ¿Cierto? Y ahora sí puedo unir esos dos puntos con una recta. A ver si me sale recta. Vamos a usar una reglita a ver si funciona. Aquí. Creo que esa mano nomás. Listo. Ahí está la recta de carga. ¿Dónde está el punto Q? Voltaje colector emisor 4.9, o sea, casi 5. Casi 5. 2, 4, 5 aquí casi. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, está bien ubicado, está lejos de la saturación, lejos del corte. No está en el medio como era lo ideal, pero está cerca de él. Bien. Entonces, aceptamos que el transistor está dentro de la región activa normal. Es decir, que el punto Q puede moverse para abajo o para arriba,
tiene ciertos límites para hacerlo, porque no queremos que entre ni a la saturación ni al corte. ¿De quién depende cuánto se mueve? Del voltaje de entrada, ¿sí? Porque este voltaje de entrada va a provocar cambios en este voltaje colector-emisor, es decir, va a hacer que suba o baje el punto Q. ¿Bien? Entonces, conclusión respecto al cálculo del punto Q, está en la región activa normal, bastante bien centrado. Lo anotaremos. Corta con rojo. Está en la, voy a poner RAM, eso ya saben que es región activa normal. Centrado. Alejado de corte y saturación. ¿Cierto? Puede moverse un poco para abajo, un poco para arriba y no va a meterse en corte ni en saturación. Ahora sí vamos al análisis en corriente alterna. ¿Sí? Ya sabemos que es pequeña señal y baja frecuencia. Entonces, podemos aplicar nuestro modelito simplificado. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar al transistor por ese modelo, pero también le voy a poner las condiciones para que esto suceda. Estas condiciones son válidas porque estoy aplicando el principio de superposición, ¿sí? Eso lo habíamos estudiado en análisis de circuitos. ¿Qué dice ese principio? Dice que si un circuito tiene más de una fuente, el efecto total en algún componente, en algún nodo, se lo puede obtener como la suma de los efectos parciales provocados por cada fuente actuando independientemente. Es decir, que cuando hacíamos el cálculo del punto Q, les decía que vamos a obviar la presencia de la señal BI. La señal BI viene de alguna fuente, ¿cierto? Alguna fuente está generando esa señal. Entonces, es una fuente de voltaje alterno. La hemos obviado porque estamos analizando solo corriente continua. Y nos quedamos solo con VCC. Ahora, cuando nos toca hacer el análisis en corriente alterna, en aplicación de ese principio de superposición, nos toca obviar la parte de continua, es decir, que vamos a anular VCC y nos quedaremos solo con VI. ¿Cierto? Entonces, este análisis en corriente alterna lo hacemos anulando las fuentes de corriente directa. En este caso particular, VCC. Que vamos a hacer VCC igual a 0.
¿sí? Y aplicando el modelo simplificado. Entonces, ¿cómo queda el circuito con esa condición? Anular BCC significa que BCC sea cero. Lo mismo que la toma común. Me fui muy lejos. Decía, anular BCC significa hacerlo cero. ¿Ya? Voy a dibujar eso para que quede más claro cómo estaba. El marcar así BCC en este nodo, ya sabemos que quiere decir que estamos poniendo una fuente de voltaje más menos BCC, ¿cierto? Y bueno, lo mismo aquí. RB, RC. Y la señal se está aplicando en la base. Esta es la señal BI. Entonces vamos a anular la fuente de corriente continua, vamos a dejar solo la de alterna. Anular una fuente de voltaje significa reemplazarla por un cortocircuito. Entonces voy a cortocircuitar aquí. ¿Cierto? Lo que hace que el extremo superior de RC quede a tierra, el extremo superior de RB también a tierra. ¿Estamos bien? Y ahora voy a hacer lo que dice a continuación. Vamos a aplicar el modelo simplificado, es decir, que en lugar del transistor que tiene base, colector, emisor ahí, voy a poner el modelito que hemos adoptado para ello. ¿Cierto? Base, colector, emisor. Esto se llama ahora RP, esto es beta F por IB. ¿Bien? Entonces, este es nuestro modelo del transistor, es lo que va a reemplazar al transistor en el circuito con la condición que acabo de imponer. Y a esto le voy a añadir todos los componentes externos, ¿cierto? En la base, fíjense, en base tengo RB, ¿sí? Está conectado un extremo de RB y el otro extremo de esa resistencia está a tierra, ¿cierto? Entonces voy a dibujar aquí en la base RB a tierra. ¿Qué hay en el colector? En el colector tengo un extremo de RC y el otro está conectado a tierra. Entonces en el colector pongo RC y su otro extremo a tierra. ¿Qué tengo en el emisor? El emisor está conectado directamente a tierra, no hay nada más, ¿sí? Entonces así lo voy a poner. ¿Dónde está BI? BI está entre la base y tierra.
desde la base hasta tierra. Bien. Decía que entre base y tierra está la señal de entrada, que de alguna manera se conectó, ¿no? Todavía no hablamos de cómo. ¿Y dónde veíamos la salida? La salida la obteníamos entre el colector y tierra. ¿Cierto? Ahí estaba la salida. Ahora, ¿dónde aparece? Entre colector y tierra, es decir, aquí. ¿Sí? O sea que la salida se la evalúa sobre la resistencia de colector. Completemos el modelo con la referencia ID. ¿Cierto? Entonces, con este modelo, con este circuito, vamos a realizar lo que nos interesa por el momento. Vamos a obtener la ganancia en voltaje, es decir, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Para obtener esas relaciones, voltaje-voltaje, voltaje-corriente o corriente-corriente, se suele hacer un barrido del circuito, empezando por la salida, ¿no? Como quiero obtener AB como la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada, entonces voy a hacer un barrido empezando por la salida, ¿sí? Y me voy a dirigir hacia la entrada. En ese barrido voy recolectando relaciones con otros parámetros. Entonces, si voy a empezar aquí en VO, veo qué es lo que está generando este voltaje. ¿Quién genera, quién produce VO? Esta fuente, ¿cierto? La corriente de esa fuente circula toda por la resistencia RC. ¿Sí? Pero noten una cosa. Esa corriente circula de abajo para arriba, es decir, en sentido antihorario. Si la corriente circula de abajo para arriba en la resistencia RC, produce una polaridad positiva por donde entra, negativa por donde sale, ¿sí? En contradicción con nuestra referencia de la salida. Al positivo de la salida le corresponde el negativo del voltaje producido por esa corriente. Entonces, voy a anotar esa relación de esta manera. Digo, VO es igual a RC, porque es ley de Ohm simplemente, resistencia por intensidad, lo que voy a escribir, RC por esta intensidad, ¿cierto? Pero, porque tiene sentido contrario, porque la polaridad está invertida, tengo que marcar signo negativo. ¿Estamos bien? Entonces, he podido escribir VO en función de quién lo está produciendo, de quién provoca ese voltaje. ¿Quién es? Es la fuente
en este caso, de corriente que está en serie con la resistencia. La misma corriente de la fuente es la que circula por RC. No hay ninguna derivación, entonces toda esa corriente pasa por RC, pero lo hace de abajo para arriba. Y esta diferencia en polaridad entre la referencia de salida y el voltaje generado por la corriente, lo hemos marcado en la relación del producto con signo menos. ¿Bien? Entonces, primer paso que di es, saliendo de BO, que es nuestra salida, me estoy dirigiendo hacia la entrada. Lo primero que encontré es la relación con la fuente de corriente. Ahora voy a buscar IB. ¿Sí? Buscaré IB, trataré de relacionar, si se puede, directamente con BI. Puedo hacerlo, ¿cierto? Porque esta resistencia de pi tiene su extremo superior en la base y el inferior a tierra. Lo mismo que esta EDB. Superior en base, inferior a tierra. Y lo mismo que la fuente BI. Su extremo superior, positivo de referencia, está conectado a la base y el inferior a tierra. Entonces, los tres elementos están en paralelo. EDP, EDB y BI. Si están en paralelo, quiere decir que tienen el mismo voltaje. ¿Qué voltaje? BI. Entonces, IB lo puedo escribir como la expresión de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? BI. ¿Qué resistencia? EDP. ¿Cierto? Positivo, ¿por qué? Porque IB circula de arriba para abajo, es decir, sigue el sentido que le otorga la fuente BI. ¿No? Este positivo debe aquí y el negativo está en tierra, entonces coincide el sentido de la corriente con el voltaje. Y ahora simplemente voy a cambiar, ¿no? Vean que hemos partido de BO, nos hemos dirigido hacia la entrada, ya encontramos una relación con BI, entonces simplemente sustituyendo IB en esta expresión, ya voy a tener la relación entre BO y BI. Hagamos eso. Entonces voy a numerar las ecuaciones, así nadie se pierde. Y voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Cierto? En la ecuación 2 escribo BO es igual a menos RC por beta F, y en lugar de IB pongo lo que tiene la expresión 3, BI sobre EDP. ¿Sí? Puedo escribir eso de mejor manera. Menos RC beta F sobre RP por BI. A esto lo llamaremos 4. Y ahora voy a llevar 4 a 1. En lugar de BO pongo todo esto. Entonces AB quedará como BO, que es menos RC beta F
sobre RP por BI dividido entre BI. Entonces se cancela BI con BI y ya tenemos AD. ¿Cierto? La ganancia en voltaje, entonces, la puedo obtener como ese producto RC por beta F dividido RP. El signo menos, ¿qué quiere decir? Lo que ya habíamos advertido en alguna clase anterior. Que el voltaje se invierte en polaridad. ¿No? Es decir, que si pongo en BI una sinusoide, en la salida va a aparecer la misma sinusoide, pero invertida. A los semiciclos positivos les corresponderán negativos y a los negativos positivos. Ahora, si quiero calcular numéricamente esto, necesito saber beta F y RP. Pero eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces hacemos el cálculo de parámetros de corriente alterna en el modelo. ¿No? Esos parámetros hemos anotado ya. RP es BT, voltaje térmico, sobre IB. Para el caso concreto, voltaje térmico, decíamos 26 milivoltios. IB habíamos calculado en el análisis del punto Q. ¿En cuánto? ¿Dónde está eso? Creo que anda por aquí. IB 41 microamperes, ¿cierto? Y voltaje térmico 26 milivoltios. Entonces, 26 milis, 10 a la menos 3, dividido IB, 41 micros, que es 10 a la menos 6. Ahora sí puedo dividir eso. Me sale 634. Como estoy dividiendo voltios entre amperes, eso es ohmios. El beta F, minúscula, decíamos, podemos tomarlo igual al de corriente continua. Entonces vale 100. Si queremos calcular todos los parámetros, podemos también obtener RO. Decía que es el voltaje de Early sobre la corriente de colector. El voltaje de Early, como no lo tengo como dato, lo voy a aceptar en 100 voltios. Y C era 4.1 milis, a 10 a la menos 3. ¿Cuánto es eso? $24,400 más o menos. 24.4 kilo ohmios. ¿No? Vean que es muy grande comparado con RC, que es 1 kilo ohmio apenas.
Relaciones de 1 a 10 hacen que sea muy grande cuando se trata de paralelo. Si nos interesa RMU como referencia, también podemos calcular 10 por beta F por RO. Es decir, 10 por 100 por 24.4 por 10 a la 3, ¿cierto? Entonces sale que RMU es 24 megaohms, ¿sí? 24.4 megaohms. Sumamente grande, ¿no? Comparado con cualquier resistencia externa en el circuito, es demasiado. Justificable, entonces, que no consideremos RO, tampoco RMU. Y ahora sí podemos calcular numéricamente la ganancia. A ver, quedaría como menos RC, que es 1000, ¿no? Habíamos encontrado esto. Entonces, menos 1000, 10 a la 3, por beta F 100, dividido entre RP, 634. ¿Cuánto sale? $157.7. ¿No? ¿Qué significa ese número? El menos ya sabemos que hay inversión de fase. La sinusoide se invierte, gira 180 grados. Y el numeral 157 quiere decir que el voltaje de salida va a ser 157.7 veces el de entrada. O sea que si en la entrada pongo 1 milivoltio de amplitud, la salida va a tener 157 milivoltios. ¿Cierto? Vean ahí la necesidad que tenemos de limitar la entrada para que la salida no se sature, ¿no? Porque si pusiera, por ejemplo, 20 milivoltios en la entrada, la salida llegaría a 157 por 20, son como 3000, ¿no? 3 voltios, ¿sí? Y nuestro margen, como el punto Q estaba en 4 punto algo, ¿no? Entonces, si le vamos a sumar 3 voltios, llegaría a 7. Si le restamos 3, llega a 1. Entonces, ahí ya vemos que se está acercando de repente a la saturación y al corte. Y podríamos limitar el voltaje de entrada, decir que no sea más de 20 milivoltios. Porque si pasa de esos 20 milivoltios, ya estaríamos en peligro de entrar en una zona en la que no es lineal la respuesta del transistor. ¿Ya? Si nos pasamos mucho más de eso, ¿no? Vean que si le pongo 1 voltio, ya exageradamente, obtendría 157 voltios en la salida, lo que no es posible debido a que VCC apenas es 9. ¿Sí? Entonces, el modelo simplemente responde adecuadamente cuando cumplimos la condición en la entrada. La señal es pequeña
de manera que no lleva la salida ni al corte ni a la saturación. Y por otro lado, bueno, la frecuencia debe ser baja, de manera que no se altere el beta F principalmente. ¿Ya? Estamos ya a menos de un minuto, así que si tienen alguna pregunta muy rapidita. Ok. ¿No hay preguntas?